Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. Carrusel Cultural, voces y contexto, un concepto expansivo, todas las voces todas. Pensamientos y temas que constituyen y construyen el país. Programa semanal sobre la actualidad, la cultura en el contexto nacional y mundial. A 42 años del golpe cívico-militar. Hoy, 24 de marzo, como todos los días, un día de ineludible memoria, de reflexión, de conciencia y de mirada atenta sobre el presente. Las madres, los hijos, los nietos, transmitiendo la memoria, todos nosotros. La dimensión social y política, económica y cultural del golpe de Estado más sangriento y con más víctimas en América Latina, dentro del contexto del Plan Cóndor que no reconoció fronteras en el horror. Y además la dimensión enormemente humana de las microhistorias personales, familiares, cotidianas, de la tragedia y del terror. Cuántos recuerdos y rostros se precipitan en la memoria. La víspera del 24, los presagios peores que venían preludiando los 3 años de la AAA, la aquiescencia de muchos sectores civiles, eclesiásticos, corporativos. Luego el silencio atroz del terror y la desaparición forzada, y la tortura, y el tremendo vacío que quedó por los 30.000 de una generación de luchadores solidarios y visionarios que hoy extrañamos, necesitamos. A 42 años del golpe, Carrusel Cultural recuerda, no olvida, está atento al presente y ve con preocupación los numerosos signos similares que en forma más o menos evidente se manifiestan. La aplicación de un plan económico que barre nuestros recursos nacionales y la soberanía, de gran coincidencia con aquel de Martínez de Hoz, y la aplicación de protocolos de seguridad, represión e inteligencia de claro sesgo antipopular. Hoy, entonces, Carrusel Cultural rinde homenaje a las víctimas y recuerda con memoria clara desde 2 contextos: el histórico, a través de la investigación de Fabián Domínguez, y el artístico, a través de la dramaturga Merceditas Elordi. Un programa con todas las voces, todas. Bueno, amigos, estamos en otro Carrusel Cultural. Hoy, como veníamos comentando, un día muy especial, un día de recuerdo, de memoria, y también de creación a través del arte, a través de la historia. Y estamos con 2 queridos amigos, Fabián Domínguez, que es historiador y periodista. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, contentas, muy contentas con Sandra de recibirlos aquí en los estudios de Arinfo, y Merceditas Elordi, que tiene una larga y rica trayectoria de creación, creatividad y de representación en el teatro de los temas que nos preocupan. Hola, ¿cómo están? Bien, Hola. muy contenta. Y estamos como siempre con Sandra. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Adri? Bien, bien. Después vamos a escuchar tus nuevas recomendaciones teatrales para... Sí, hoy van a ser poquitas porque les vamos a dar mayor tiempo a Merceditas y a Fabián para que puedan explayarse. Para que podamos conversar. Pero tengo alguna cosita por ahí para comentar. Bueno. Y una que tengo son para los oyentes. Oyentes y oyentas. 2 entradas para Tierra
primera partida, así que los que llamen pueden para el viernes de la semana que viene, que están a las 21 horas, una hora que recomendé el sábado pasado. Sí. Así que bueno, si quieren entradas, llámenos. Les decimos a nuestros oyentes las formas en que se pueden comunicar. Como siempre, bueno, para sintonizar Arinfo a través de www.arinfo.com.ar. El teléfono de la radio es 5219-1042, interno 205, que los va a atender Alexander. A través del Facebook nos comunicamos habitualmente durante la semana, y a partir de mañana va a estar en el canal de YouTube de Carrusel Cultural Voces y Contexto Radio el audio del programa de hoy. Si quieren dejarnos un WhatsApp o quieren participar del sorteo de las entradas que anunció Sandra, lo pueden hacer al 15-3378-1859. Así que bueno, aquí estamos con Fabián Domínguez, como decíamos, que es historiador, escritor, y lo convocamos especialmente, entre otros textos muy interesantes que escribió, por ejemplo, la primer biografía de Rodolfo Walsh, este libro que tenemos acá en la mesa del estudio, Los aviones negros. Es un libro que en realidad es el fragmento de un libro mucho más grande que estoy escribiendo, que es sobre la historia del Partido de la Costa. Sí. El Partido de la Costa es una creación de la dictadura, eso pocos se acuerdan. Sí. Terminó el Mundial el 25 de junio del 78 y el 1 de julio empezó a funcionar el municipio urbano de la Costa, también el municipio urbano se llamaba así, de Villa Gesell, y el de Pinamar. Y tiempo después se hizo el de Monte Grande también, y era un experimento de la dictadura, un experimento administrativo pensado desde una oficina de La Plata, no porque hayan ido al territorio, claro, donde se hace municipios de playa nada más, o sea, anchos de 2 kilómetros, y en el caso de la costa son 100 kilómetros, de Punta Rasa a Punta Médanos, claro, con lo cual hace inviable un montón de actividades para el municipio, si se tiene en cuenta que ahí después del 21 de marzo sigue habiendo gente. De hecho, claro, hay 80.000 habitantes viviendo de manera permanente hoy, y no pueden tener ni ganadería ni agricultura, no pueden tener tampoco industrias, no tienen su propio cementerio. Claro. Entonces los entierros se hacen en el cementerio antiguo del municipio al que pertenecía. Sí, como un desguace administrativo, ¿no? Y además ahí, al parecer, si uno ve el mapa de Lavalle y de Madariaga, en el catastro debe haber 100 familias dueños de los campos, porque son terratenientes. Claro. Y estos terratenientes tenían esas playas que siempre les fueron molestas, porque la arena no sirve ni para el trigo ni para las vacas, con lo cual ni para la soja. Bueno, hoy sería la soja. En aquel momento, recién en el 74, llega la soja por primera vez acá a cultivarse con fuerza, no transgénica, ¿no? No les servía eso. Entonces, una manera de sacarse de encima, porque decían que ellos se lo estaban bancando, claro, lo cual era falso, se sostiene solo por el turismo. Bueno, decidieron armar estos municipios urbanos. Lo cierto es que se hace en el mismo momento en que estaban apareciendo cuerpos en las playas. ¿Cómo llegas vos a encarar esta investigación, o por qué te lleva a hacer esta investigación tan delicada? A mí siempre me interesa la historia de los pueblos donde suelo andar, ¿no? O sea, yo viví mucho tiempo en General Sarmiento y escribí algo sobre Campo de Mayo y General Sarmiento. Ahora estoy viviendo en Pilar, y aunque no tengo publicado, tengo escritos inéditos, y en este caso siempre voy a veranear a esa zona, Saltremente, Mar de Ajó, y un amigo que se fue a vivir ya hace 10 años veía que ahí había mucha militancia de pibes, pero no tenía la menor idea de lo que era el pasado. Entonces él me dice, hay que escribir una historia política de este lugar, y ahí empezamos a investigar. Esto, por eso digo que es un fragmento, porque es el capítulo 4 del libro grande que estoy escribiendo, y ahora se cumple 40 años de esa creación, que seguramente el 1 de julio saldrá el nuevo libro, que título provisorio es Mar de Fondo, y habla de las administraciones que tuvo el municipio, que fueron en 5 años 4 interventores, digamos. Sí, le decimos a nuestros oyentes que Aviones Negros, que es el libro que estamos comentando de Fabián Domínguez, trata sobre la aparición en las costas del Tuyú de cuerpos de desaparecidos. Ese es uno de los ejes, porque hay otro eje que es la historia local.
como está escrito desde allá, pensado no desde acá de Corrientes y 9 de Julio, sino desde las playas, hay todo un capítulo de historia local, cómo fue el golpe de Estado en Lavalle, que era la cabecera de esa zona, qué pasaba con los intendentes, con los concejales, quiénes fueron los intendentes que subieron. De hecho, cuento la historia de las elecciones del 73. Cómo con una picardía el partido vecinalista se queda con las elecciones. Imagínate esto en el 73, una urna con 100, 200 votos cambió de una elección. A uno de los fiscales peronistas lo invitaron a comer un asado. Cuando volvió, abrió la urna a la tarde y tenían todos votos vecinalistas y ni un peronista. Qué raro, ¿no? Bueno, esto se cuenta con cierta picardía, pero por eso el vecinalismo manejaba ese lugar con nombres tan patrióticos en esa zona como el que ganó la elección, que era Donald Barton McIver. Claro, sí, un hijo de la tierra. Es una zona donde desde el principio 1820, 1830 está la familia Gibson, que vienen de Irlanda y trabaja mucho con el ganado de ovejas, ¿no? Y bueno, eso permite que vengan muchos migrantes de Irlanda, de Inglaterra, y por eso vamos a tener muchos apellidos anglos por un lado, pero después vamos a tener muchos apellidos vascos, claro, que tienen que ver con los saladeros que funcionaron en Lavalle. Pedro Luro, que era el que tenía los saladeros, trae vascos, y cuando aparece el frigorífico a fin del siglo XIX, Pedro Luro no invierte en frigoríficos, sino que invierte en una nueva ciudad, claro, en Mar del Plata, que es Mar del Plata. Claro. Y a los vascos, que debía mucha plata, les paga con tierra. Entonces tenemos muchos vascos y tenemos descendientes de ingleses. Fabián, ¿y cómo fue cómo te recibieron cuando empezaste a investigar? ¿Qué fuentes utilizaste? ¿Cuál era la reacción de la gente? ¿Se venía a conversar? Estrictamente yo no estoy investigando sobre la dictadura, sino que estoy investigando sobre la historia del partido de la costa, con lo cual era mucho más fácil. Claro. Uno cuando entraba a preguntar sobre desaparecidos, sobre cuerpos, y ya era incómoda cosa, o era época jodida pero no te hablaba mucho. O sea, algún comentario. De hecho, hay un capítulo que está dedicado a la profesora Beatriz Quiroga, que es una desaparecida, y el que manejaba el Museo de Mar de Ajó en ese momento dice: sí, están los Quirogas, que tienen 2 desaparecidos, pero no los vayas a ver porque el hermano que quedó medio mal. Bueno, así durante 2 años yo no los fui a ver, estaba cerrando el libro, y un 8 de diciembre recibo un mensaje que Gabriel Quiroga quería hablar conmigo. Voy y lo entrevisto, conseguimos alguna información, y la verdad no está para nada loco Gabriel Quiroga, sino todo lo contrario, un tipo que ha militado, y pudimos armar base a lo que él me cuenta, y además yo conseguí el archivo de inteligencia que tenía la DITMA sobre Beatriz Quiroga, que son 100 folios, que la vienen persiguiendo, la vienen investigando, la vienen vigilando desde 1961, cuando ella tiene 18 años y panfleteó La Plata junto con otros militantes en contra del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Desde ahí Beatriz Quiroga fue sistemáticamente perseguida, seguida, y Gabriel, cuando yo le cuento, mirá que voy a contar esto, pero además voy a contar que ella formó parte de la FARC, que ella formó parte de una célula que estuvo a punto de hundir el submarino Santiago del Estero en el 73, la vinculación posible con el asesinato del general Cardoso. Y Gabriel Quiroga me dice: es hora que Mar de Ajó conozca quién era mi hermana y quiénes somos los Quirogas, porque Jorge Quiroga, el otro desaparecido, está desaparecido en la contraofensiva y se sabe muy poco de él, porque claro, en aquella época eran nombres de guerra. Entonces Gabriel, la verdad, hoy por hoy reivindica a sus hermanos, y bueno, él está trabajando ahora con los chicos en las escuelas contando estas historias que él también las vio porque él estuvo en La Plata durante mucho tiempo, y la hermana es la que lo manda en el momento del golpe hacia Mar de Ajó para que se guarde ahí durante un tiempo y después viera. Claro. Entonces te dicen: ojo, está medio chiflado, que por ahí no lo molestes. Bueno, resulta que no, hay un cerco. Y después, bueno, Santa Teresita tiene una biblioteca popular muy bien puesta, un edificio de 2 o 3 pisos, y tiene archivos de diarios. Y hubo un diario muy bueno, hay un capítulo dedicado a este diario, que es el diario pionero, surge en el 80,
Y la verdad, ahí me nutrí bastante también, y después, bueno, causas judiciales. Claro, y pudiste acceder a esa información. Sí, y después, bueno, lo que vos por ahí alcanzaste a leer es el trabajo con Mako Somiliana del equipo de antropología forense, que cuenta el trabajo de identificación. Hay un capítulo que entrevistamos a un bombero, que es el que levantaba los cuerpos, que es, si te pareció duro lo que leíste, es mucho más duro. Sí, lo que pasa es que no nos parece duro lo que leemos, sino lo que pasó. Claro, más parece. Y sobre todo, bueno, cuando somos contemporáneos, ¿no? Sí, que además por ahí eran compañeros que no sabemos, compañeros que no está identificado, compañeros de alguno de los que han militado, que levantaban los cuerpos o trataban de identificar. Hoy sabemos algunos de esos identificaciones, pero sí. Pero no todos. Queda mucho todavía. Y vos, he leído en el artículo que se identificaban los cuerpos, pero que no se le informaba a los familiares en esa época. En algunos casos donde se llegaron a identificar, sí, no hay... En el caso de, por ejemplo, los primeros vuelos de la muerte, aparecieron los cuerpos en Uruguay. Sí. Y hay una mujer identificada porque la tiran con el documento y nunca se le informó a los familiares hasta que el equipo interviene manejando las causas judiciales y aparecen algunos nombres con nombre y apellido. Entonces ahí se le da conocimiento, pero ya estamos hablando del 76 de estas apariciones. Claro. Sí, no se daba a conocer. La mayor parte de las apariciones fueron entre el 76 y el 78, ¿no? 76 mucho en la costa uruguaya, van corrigiendo los vuelos, se van metiendo más hacia el fondo, lo que pasa a las sudestadas, los corren hacia la costa argentina, por eso diciembre del 77 y diciembre del 78 hay una oleada de cuerpos. La del 77 son los secuestros de la Santa Cruz y la del 78 son el cierre del Olimpo. El traslado que hicieron. Están cerrando y ahí funcionaban muchos secuestros vinculados al Plan Cóndor, entonces hay uruguayos y hay chilenos en estas identificaciones, en Madariaga fundamentalmente. Así que sí, llega a haber en Pinamar y en Villa Gesell cuerpos que se están trabajando en identificación, pero hay algunos ya identificados. ¿Y continúa ese trabajo de investigación? Sí, el equipo sigue trabajando. Sí. El equipo tiene una campaña latinoamericana para que se entreguen, que tienen familiares desaparecidos, entreguen una muestra de sangre para poder identificar, porque lo que está faltando en muchos casos es la contraparte para poder comparar. Está el resto que se encontró, pero no hay contraparte para cotejar. Claro. Esto pasa con los cuerpos y también pasa con la búsqueda de chicos, de niños, ¿no? Claro. Entonces, hoy tenemos la suerte que muchos de esos chicos, ellos se van a buscar y entonces ahí es como se puede llegar a armar por las historias que ya tiene abuelas. Pero en este caso, falta la contraparte que tenga la muestra. Y es interesante que el grupo de antropología forense está formando técnicos para otras partes del mundo, porque es como que Argentina ha sido lamentablemente pionera, ¿no? En ese caso es pionera, pero bueno, Perú lo tiene por el tema del Sendero Luminoso, ellos fueron a trabajar y dejaron los equipos formados. Ruanda trabajaron durante un tiempo. Y también es el equipo que trabajó cuando se encontraron los restos del Che en Bolivia. Exactamente, sí, es el mismo equipo, lo cual habla de la seriedad de la muestra. O sea, ya no es un equipo argentino con trabajo local, sino es internacional. Bueno, y estamos acá también con Merceditas, que desde otro ángulo, desde otro contexto, presenta también en una de sus obras este tema. Sí, justamente sos de Mar del Plata también. Voy a hacer un breve resumen de la trayectoria de Merceditas. Ella en el año 1994 inicia su formación actoral en Mar del Plata. Y esa ciudad es la que la ve crecer como actriz. Realiza varias obras. Después en el 2009 ingresa a la compañía Los del Verso con dirección de Mariano Moro. También realiza otros trabajos. Participa en las miniseries Algo que decir y Güeros en Tránsito, cortometraje Metidos en Algo, todas producciones marplatenses. En el 2012 interpreta a María Marta García Belsunce en el programa Instinto Asesino. El capítulo Secretos de Familia de Discovery Channel. En el 2011 debuta como directora
con la obra de Hombre a Hombre de Mariano Moro. Obtiene por sus trabajos el premio Estrella de Mar a Mejor Actriz Marplatense en el 2006 y un montón de premios que si nombro se va muchos festivales, muchos Estrella de Mar. En Buenos Aires continúa su formación actoral con Carlos De Feo y Eugenio Soto en la Escuela de Entrenamiento de Ricardo Bartiz, Agustín Aleso, Marcelo Savignone, dramaturgia con Mariana Masover y Mauricio Cartún. Bueno, una gran formación. Y en trabajos recientes, a partir de 2013, Un baña con Marcelo Savignone, El buen canario, Ensayo de la gaviota y Mis tres hermanas, también de Savignone, que ahora vuelve en Teatro Bombón. Sí. Y los últimos trabajos, Entropía o El orden de Lobano, que bueno, estos ya son trabajos en los que está como dramaturga, directora y en algún caso también actriz. Código Tartufo, Molière 1975 y La música del viento, que la hizo el año pasado, estuvo en Mar del Plata, ganó también premios Estrella de Mar. Los actores, el actor y vos como dramaturga también. Sí, estuvo nominada, La música del viento tuvo 3 nominaciones: Autor Nacional, Iluminación. Iluminación también, sí. Por Iluminación, y él, Patricio Paz como actor de comedia dramática, que ganó. Ajá. Que era una terna muy difícil porque estaba con Facundo Arana, con Luciano Cáceres y con Antonio Grimau. Mirá. Sí, y ganó él. Bueno, y después El legado, que es la obra que los convoca, digamos, que está como actriz y dramaturga con dirección de José Tocalino, que bueno, la estrenó en Mar del Plata, también ganó el premio Estrella de Mar como actriz. Sí, estuvo nominada en el rubro unipersonal y actuación protagónica femenina de drama. Claro. Y gané el premio por actuación. ¿Y qué es El legado, Merceditas? El legado es una obra de ficción, pero que está inspirada en testimonios, en hechos reales, testimonios, o sea, está inspirada en la realidad, pero a la vez es la historia de una mujer que ha pasado toda su vida, los últimos 42 años de su vida, buscando a su hija y buscando a su nieta, que sabe que nació pero no sabe dónde está. Entonces El legado cuenta un poco la historia de esta mujer desde ese primer momento en que tenía la esperanza de encontrarla y que pensaba que al momento del nacimiento obviamente iban a estar en algún hospital y los iban a encontrar, que es lo que realmente les pasaba a las abuelas, que iban a buscar a sus nietos a los hospitales, confiados en que por el hecho de estar embarazadas y por un acto de humanidad iban a estar donde debían estar. Finalmente esa esperanza se va transformando a través de los años, entonces aparece ese mismo personaje varios años después, donde convoca a la gente y los invita, donde ya los interpela y les cuenta un poco la historia de su búsqueda y el acopio que ella va haciendo a lo largo de su vida de elementos, pistas, objetos, todas representaciones, signos de lo que es su hija, de lo que es su nieta. Encuentra una carta, hay fotos, hay objetos que ella necesita hacia el final de la obra, donde cada vez se va viendo más su deterioro, la vejez inevitable, y su pérdida de conexión con el presente, con la realidad, porque tienen esos momentos de fuga, en donde ella es consciente que si no cede todo eso que ella copió durante toda su vida, ella no, su búsqueda termina ahí. Claro, termina con ella. Termina con ella. Entonces es eso, la obra es eso. Hay una interpelación directa al espectador, pero no de una manera forzada, no de una manera, no con presión, sino todo lo contrario. Los recibe de una manera muy amorosa, los recibe en su casa, los invita con té, los invita con pasta frola, les cuenta la historia de su vida.
y les pide, nada más, no, y que tampoco hace falta que todos lo hagan, el que quiera. Claro. Y ese es el mensaje del legado. Mercedes, ¿y vos cómo te documentaste con archivos de madres? Sí. En principio, mira, ¿cómo nace el legado? El legado nace por una inquietud personal. Hay algo del mundo de la ancianidad que está muy presente en mi vida en este momento, que tiene que ver con mi mamá. Y hay algo de eso que yo quería contar. A partir de ahí empiezo a pensar que mi mamá podría haber sido una de ellas, por ejemplo. Y digo, bueno, ¿qué pasa con estas mujeres que ya están tan grandes? Y bueno, podría ser, pero tenía que ser algo singular, concreto. No podía estar escrito desde una idea, como a veces sucede, y en esto hago una mirada un poco crítica a lo que a veces han sido algunas obras que tocan esta temática, que se quedan agarrados de una idea, de un determinado vocabulario, se pierde la poética, se pierde la posibilidad de generar empatía con el espectador. Entonces dije, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo puedo hacer? Y bueno, tengo que conectarme con abuelas y contarles esto que quiero hacer. La obra tiene una misión, la misión es esto, generar empatía, generar conciencia, y que el espectador, no importa de qué signo político sea, salga transformado, salga entendiendo que esto hay que hacerlo. Era un desafío muy difícil. Entonces me puse en contacto con una persona que conozco de Mar del Plata, que es un fotógrafo, que fue quien me fotografió en el primer ciclo de Teatro por la Identidad de Mar del Plata, Marcelo Núñez, a quien le mando un saludo porque lo quiero mucho. Le cuento lo que quiero hacer y estuvimos 4 horas tomando un café. Esto fue en la temporada de 2017, cuando yo estaba en Mar del Plata haciendo Entropía. Y me dice, bueno, esto que vos querés hacer necesitas juntarte con mujeres pero que tengan distinta historia. Una madre que no haya encontrado a su hijo, una madre que haya encontrado los restos de su hijo, que haya encontrado a su nieto y que no haya encontrado a su nieto. Entonces, y que a su vez estén estas mujeres en condiciones de dar algo, porque hay otras que muchas murieron y hay otras que están muy enfermas. De hecho, en el hogar donde está mi mamá está una de ellas, que para mí, yo voy a verlas y es mi mamá y es ella. Claro. No puedo dejar de mirarlas y tratar de entender qué está pensando en ese momento, ¿no? Claro. En este momento de su vida. Es durísimo. Bueno, entonces me puse en contacto con Leda Barrero de Muñoz, que es la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Fui a la sede de Abuelas, hablé con la secretaria, hablé con el hijo de Leda, Fabián, hablé con Leda. Ahí encontré a Emilce, casado, que también me contó su historia. Pero yo lo que les decía a ellas, digo, se prenden en esto porque yo lo que quiero es construir un personaje de ficción que tenga algo de cada una de ustedes, no contar una historia biográfica, ni tampoco desde la idea, porque yo el testimonio y la historia de cada una, yo la encuentro en internet, esos testimonios están, no necesitas mucho, pero había algo más que teníamos que construir, que era lo cotidiano, lo íntimo de ellas. Y así fue como empezó a construirse el legado, con, por ejemplo, Susana Bachián, que tiene un hijo que se llama Juan Carlos, que está desaparecido. El personaje del legado es una mujer armenia, como es ella. Baila y canta las canciones armenias que ella me enseñó a mí. Entonces tiene mucho de Susana, tiene mucho de Leda, porque también cuenta algo de la historia de ella, tiene algo de Fabián, tiene algo de Milce, tiene algo de cada uno de ellos. Me parece muy interesante el planteo de querer generar empatía, ¿no? en el público, porque en realidad, como vos decís, la historia ya la podemos buscar en internet y la tenemos de las abuelas, pero uno ve cómo
ellas generan tanto, por un lado tanto amor y en otros tanto odio, que en realidad no se entiende, ¿no? Entonces, bueno, tratar de ver, bueno, son madres y abuelas que han sufrido situaciones que si uno se pone en la piel de ellas no podría dar lugar al odio de ninguna manera. Es que a veces me pregunto, y esto lo he hablado con mucha gente, digo, ¿cómo puede ser que, en algunas entrevistas lo hablé, cómo puede ser que en el 85, cuando fue el juicio a las juntas, todo el país estaba conmovido con este tema? Era unánime ese sentimiento. Sí. ¿Y qué fue pasando después? Y yo creo que se fue mezclando un poco el tema de la ideología y de ir... Ayer lo conversábamos con Fabián, ¿no es cierto? Que hubo a lo largo de estos 42 años, ¿por qué no lo comentás vos lo que decíamos? Como una cuestión cíclica. Sí, vos me invitabas justo para el 24 de marzo, en un momento que hoy pareciera que el gobierno, con todo lo que hace en contra del 24, está convocando a la plaza, que pasó el año pasado con el 2x1 y la negación de los 30.000. Pero sí, esto fue cíclico. Cuando termina la dictadura, hay como una, primero, sorpresa de la sociedad, y después con el juicio de las juntas, hay este fervor. Y en el 84 teníamos en Mar del Plata todavía desaparecidos, hay comunicación telefónica desde la base naval a sus familiares. Es decir, el tema estaba todavía, estaba Balcarce, el grupo Balcarce ahí haciendo inteligencia en torno a Alfonsín. Pero después, cuando viene Menem, hay como un adormecimiento de la conciencia de una década. Como que ya estaba. Increíble, porque era indignante lo del 89, cuando se dan los indultos y todo, ya era indignante las leyes de impunidad. Pero después, indignación que dura 24 horas, 48 horas, y después durante una década está adormecido esto, digamos, en la conciencia social. Estamos hablando no en los organismos de derechos humanos, no en lo que se hicieron militando. De hecho, me causa gracia porque hay algunos amigos que me comentan durante el kirchnerismo no escribiste nada, no publicaste nada. No sé si hacía falta o qué pasó, pero yo hice documentales con chicos, pero mi libro de Walsh es del 97, en un momento donde nadie hablaba de ese tema, un tema que molestaba. Después sí aparecieron otros libros de Walsh, el de Campo de Mayo es del 98, en el momento donde no se hablaba. Y después sí hay toda una década donde se recupera. Claro, incluso ¿no? lo importante, creo, ¿no?, usando el título de la obra de Merceditas, es el legado, porque durante el último gobierno derechos humanos fue una política de Estado, que es lo que se trata de eliminar ahora, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar. Quiero preguntarte, Merceditas, de mi parte, teniendo en cuenta que sos de Mar del Plata y conoces Mar del Plata tiene una particularidad especial, así como La Plata fue centro estudiantil donde la represión fue muy fuerte, la columna norte de Montoneros en el norte del Gran Buenos Aires también sufre una represión especial, y acá la ESMA tiene un protagonismo en torno a lo que es la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Ustedes tienen la base naval, Mar del Plata no va a contramano, así como va la Perla en Córdoba, ¿no? Sí. Tiene una historia. ¿Aparece esto en tu obra también? No. Mira, a propósito, yo no de ninguna manera quise mencionar, en mi obra no se menciona la palabra centro clandestino, no se menciona la palabra dictadura, no se menciona la palabra militar, no se menciona nada de eso. Todo eso sabemos la noche de las corbatas, sabemos que fue la base naval, sabemos las cosas, hay cuestiones que en Mar del Plata están, pero la finalidad de esta obra es otra, es recuperar una conciencia que aparentemente está dormida. Mira, me pasaron cosas muy lindas. Una de las cosas más lindas que me pasó con el legado, ayer, Lautaro, que es un chico de 17 años, que fue quien hizo la técnica de la obra durante el verano, me manda un mensaje y me dice: Merceditas, mañana es 24 y no hago otra cosa que pensar en tu obra. A mí esta obra me abrió la cabeza y me hizo pensar y entender cosas que no sabía, y eso para mí es lo más importante que le puede pasar. Porque ¿qué pasa? Yo te lo digo como dramaturga. Si yo como dramaturga hago una cosa es el trabajo testimonial o histórico de registro, si yo meto el testimonio tal cual, no va a haber espectador que se la banque.
No, lo primero que se genera es como un rechazo, no quiero escuchar esto, quiero alejarme. No, de hecho cuando yo hablaba con la gente y le decía, mira, estoy haciendo esta obra y estoy haciendo esta otra obra, ¿y esta de qué trata? Esta es una comedia romántica que habla de y esta es una comedia que habla sobre no, la comedia. La gente no quiere escuchar hablar de eso. Una enorme cantidad de gente no quiere escuchar hablar de eso. Entonces, ¿cómo convenzo de que la van a pasar bien? ¿Cómo convenzo de que les va a gustar? Entonces ese es el desafío más grande y la misión que tienen. Porque si no caigo en un lugar retórico en donde es como si entre nosotros nos mordemos la cola, no sé cómo decirte. Sí, casi hablamos entre nosotros, todos estamos de acuerdo en algo, pero no tenemos la posibilidad de llegar a quienes, por ejemplo, voy a citar un nombre por alguien que en esta temporada lo dijo con nombre y apellido, que es Mazot. En un momento dijo que ya no les interesa hablar de este tema. Bueno, nunca les interesó. Bueno, pero digo algo concreto, ¿no? Dice, no, ya no hay que hablar de esto, son cosas del pasado. Bueno, no son cosas del pasado, son cosas del presente. Hoy hay abuelas que se están muriendo. Ese es un problema del presente, no es un problema del pasado. Hay una abuela que se está muriendo, una madre que nunca encontró a su hija, que sabe que tiene un nieto o una nieta y no sabe dónde está, y que necesitamos saberlo eso en algún y que momento. además lo que estoy pensando, ¿no? Más allá de lo que sucedió fue en la época de la dictadura, no estamos libres que en realidad suceda en épocas de democracia, bueno, con hecho, gobiernos. De hecho, y estamos viviendo cosas que la verdad nos están retrotrayendo a esas épocas. Entonces está bueno, por un lado, como que quitarle el tema histórico y de lo que sucedió, es una historia de vida. Porque en realidad es algo que tenemos que tomar conciencia para que no suceda nunca más en ningún momento, en ningún tipo de gobierno. Creo que tiene que ver con algo más profundo, que es la esencia del ser humano, de que esas cosas no pueden permitirse de ninguna manera y en ningún contexto. En ningún contexto. Y además que rescatamos a través de esta charla entre los cuatro la dimensión. Por un lado lo político, lo estructural, lo histórico, y por otro lado lo que es la vida cotidiana, ¿no? Es decir, no puede haber, me parece que es interesante rescatar esta mirada, que no hay una cuestión que sea individual y que sea de mi vida personal y cotidiana, es un problema netamente social, fundamentalmente político, ¿no? Entonces, si bien a veces es necesario, algunas cosas que entren de otra manera, pero creo que es muy importante tomar conciencia, porque en la medida que hay una conciencia política, es la única forma que se puede evitar que esto se pueda volver a repetir, ¿no? Y bueno, como comentábamos en la introducción, la política de Estado en materia de seguridad, represión e inteligencia es algo que nos tiene que tener muy despiertos. Sí. Aún los más defensores, los más acérrimos, exageradamente lo digo, defensores de que este es un gobierno democrático, me parece que uno no puede dejar de ver las aristas de preocupación que empiezan a asomarse. Y yo le quiero preguntar a Fabián, ¿cómo sigue tu investigación? ¿Cómo sigue tu trabajo? El 1 de julio se cumplen 40 años de la creación del municipio urbano de la Costa, que hoy es Partido de la Costa. Y ya tengo escrito esta historia administrativa, que es la pata civil, podemos decir, porque es una cosa rara lo que ocurrió en la costa, no en Pinamar ni en Villa Gesell, donde hubo capitanes de fragata o comisarios como interventores. Ahí lo que fueron civiles. Hubo un civil que curiosamente es peronista y ya había participado en las intervenciones peronistas de los gobiernos filomontoneros. En concreto estuvo en Formosa, en gobierno democrático peronista. Este tipo había participado en la intervención en Formosa, estuvo en Salta durante un tiempo y después se adapta a la dictadura, y en el 78 termina siendo el primer jefe comunal, interventor, organizador del municipio urbano de la Costa, que después, un caso curioso, fue también interventor en Avellaneda, en Quilmes y en Zárate.
O sea, un tipo que gobernó 4 municipios de una vocación, va. Claro, y acá se aunque revela... su sueño era ser intendente de Loma de Claro. Zamora, cosa que no lo pudo hacer porque justo Dualde ganó en el 83. Ahí se revela esa dimensión tan trabajada en los últimos años como es el de la de la territorialidad. Eso por un lado, pero además lo que siempre decimos es, no fueron militares solamente, y acá, No, claro. acá son civiles, y este es un civil que viene de afuera, no manda un militar, y después los civiles siguientes, los siguientes son civiles, un arquitecto, un médico y un contador. Sí. Cierro con eso. El último intendente de la dictadura, curiosamente ya había sido intendente de la dictadura de Lanuse. En Claro, el 73, ya tenía experiencia. un tipo que tenía experiencia y era un líder muy importante, fundamentalmente de San Clemente, un médico de San Clemente, que curiosamente la intendencia en el 83 la termina ganando otro médico de San Clemente, vecino, y con el cual tenían discusiones bastante fuertes en distintos temas, pero bueno, terminaron siendo bastante enemigos políticos en democracia. No, yo en relación a Mar del Plata, hace muy poquito se terminaron los juicios a grupos civiles que conformaban el CNU. Y que accionaban antes del ¿Qué es golpe. el CNU? CNU Nacional de Universitaria. La AAA, la universitaria. Que fueron los responsables de la muerte de Silvia Filler, y que de varios y trabajaban así en inteligencia, y hay varios casos que ocurrió en la etapa previa al 24 de marzo de 1976. Sí. Hace muy poco terminaron los juicios a ese grupo de personas, y entre ellos un abogado de apellido de Marchi, que fue candidato a intendente por el peronismo en el 83. Sí. Y que ganó Roy, radical. Entonces, vos fíjate, ese personaje que hace muy poco fue juzgado por lo que hizo con los compañeros y por asesinatos y por todo eso, estuvo a punto de ser intendente de la democracia. O sea, pasan esas cosas también. Sí. Bueno, a ver, yo viví en San Miguel, Pati estuvo claro. Buci en Tucumán. Sí. Bueno, yo quiero preguntarles a ustedes a ver qué impresión tienen. Yo tengo la sensación, no sé si compartida, que me llama mucho la atención, que hoy, pasado tantos años, bueno, no precisamente hoy, pero digamos a partir del 30 aniversario, hay como una posibilidad, hay como una habilitación social para hablar. Yo lo observo eso no solamente en cuestiones políticas, sino también aún en historias personales, que muchas veces han quedado cubiertas, tapadas. Este tema lo conversábamos con un amigo en común, con Dante, ¿no? Que no sé qué es lo que pasa, si es a nivel social, si es a nivel de inconsciente colectivo. Incluso empieza a aparecer una memoria que no estaba presente, es decir, más allá de la memoria del archivo, ¿no? Y de la memoria de lo cotidiano, de lo personal, hay como una construcción de memoria individual, pero que tiene que ver con lo social. Y esto a mí me llama mucho la atención. Es como que quizás también haya pasado en otros pueblos, ¿no? Que han atravesado me parece que terribles, ¿no? el kirchnerismo en este sentido ha hecho mucho para que uno pueda sentirse libre para poder hablar, más allá de todas las cuestiones que puedan porque es cierto que no hablábamos mucho tiempo después del golpe, ya en democracia. Yo, por ejemplo, reconozco, yo no hablaba, y mis amigos y compañeros no hablábamos entre nosotros inclusive. No sé si era a tal punto el terror o lo que había quedado del terror, que como que no incursionábamos en ciertas zonas de nuestro interior para hablarlas. A ver, yo vengo de en 83, 84, terminé el secundario, y empiezo a trabajar, y vengo de en un colegio parroquial, hice la secundaria, y los últimos años viene, por ejemplo, el director del último año, de mi quinto año, es el hijo de Ricardo Curuchet, que es el director de Cabildo, con lo cual la impronta ideológica no era de derecha, era de ultraderecha, hiperderecha,
Y eso, digamos, en un pibe de 16, 17 años, o sea, nos marcó mucho, con lo cual yo entro a militar en la Acción Católica durante mucho tiempo, hasta el 86, y de esto no se habla. O sea, a ver, Los hijos desaparecidos era un verso que habían hecho un par de viejas, o sea, era mentira, que se les ocurrió como para continuar. Las locas. Las locas de Plaza de Mayo, en las parroquias se sigue hablando, en el colegio se hablaba y se sigue hablando en la parroquia. Cuando yo empiezo a estudiar historia en un principio y después periodismo, como que es un hachazo en la cabeza, o sea, me estaban mintiendo, o sea, acá ocurre ahí personas de carne y hueso que perdieron a sus hijos, que están buscando a sus nietos, con lo cual esta conciencia que se quería hacer en ese lugar, tengo amigos que lo siguen pensando, amigos íntimos que lo siguen pensando, eso me enteré ahora, hace meses, cuando me decían ¿qué escribiste? ¿Qué te pasó? Antes ni se habían fijado. Bueno, eso sigue estando, pero digamos, ¿en qué te has convertido, Fabián? Sí, tal cual. Hay una conciencia social que te abre un poco. Y a lo mejor Dante te habrá comentado el caso de Lucía Villagra, que es una chica que fue secuestrada junto con su mamá, tenía 2 meses, llevada a la ESMA, está en la ESMA y finalmente durante 2 meses está en el limbo, digamos, en distintos lugares, finalmente la casa cuna, su abuelo logra recuperarla. El trauma es tan grande de esta chica, su papá biológico no la puede ver porque está clandestino, su abuelo la cría, su abuelo con su familia tienen roces ideológicamente totalmente distintos, tienen roce con el papá biológico, en democracia no le permite ver a esta chica. Cuando finalmente su papá biológico logra que la justicia intervenga y le dé un sistema de visitas, a pesar de las trabas que le pone este hombre, bueno, fallece. Con lo cual esta chica no conoció a su papá biológico y fue criado con una versión que es la versión de su abuelo, que su abuelo su abuelo era compañero del Tigre Acosta, porque había sido marino. Aunque se había ido de la Marina en el 58, él no le entraba en la cabeza que sus compañeros secuestraran a su hija y menos que ella tenía a su nieta, con lo cual tenía una versión en particular. Pasaron 40 años. Lucía hace 2 años empezó en un proceso de saber quién soy. Nunca le cambiaron la identidad, pero nunca quiso escuchar esa historia. Claro. Y a partir de ahí empieza a reconstruir esto que le dicen, el delito se sigue cometiendo. Los daños psicológicos que se han hecho con estos chicos que le han cambiado la identidad o le ha cambiado la historia, bueno, tenemos algunos chicos de hijos, nietos recuperados que se han suicidado, porque es muy difícil después el armado. Yo la vi a Lucía, somos amigos con Lucía y la acompañé en este verano en la reescritura de su libro, y ese libro lo escribió con su cuerpo, porque cada dato nuevo que se entera del secuestro de su mamá, este verano se enteró que a la vez que torturaron a su mamá, la llevan del regazo de una mujer que la tenía en ese momento, una mujer chica de 16 años, la tenía en ese momento, la llevan, no se sabe hacer qué, con la madre. Ella tiene la duda si había sido picaneada junto con su madre, que esto ocurrió en la ESMA, de ponerla al amamantar y torturar mientras, o sea, cosas terribles. Esto lo ha sufrido simplemente escuchar y revivir en carne propia. Su catarsis fue escribir el libro. Lo presentó ahora hace poco en la ESMA, pero digamos es un capítulo cerrado. De alguna manera ella quiere cerrar y seguir su vida, pero en un momento hizo un clic como diciendo ¿quién soy? Es decir, el delito se sigue cometiendo. Claro. Y no son solamente delitos, sino daños a la familia. Por eso es imprescriptible, ¿no? Imprescriptible, totalmente. Bueno, yo en relación a esto que vos estabas comentando, creo que a mí me pasó al revés que a vos. Yo, al contrario, yo hablé mucho, tuve muy presente todo este tema en la década del 80, en la década del 90, en mi caso, ¿no? Siempre tuve como mucha conciencia. No tuve nadie en mi familia que me opinara en contrario, ni tampoco estuve en agrupaciones que me dijeran otras cosas, así que en ese sentido no viví esto mismo. Entiendo sí que hay una gran parte de la sociedad que sí vivió de esta manera. ¿Qué pasa de 10 años o más a esta parte, cuando el tema se hace tan visible? Y se habla y se habla y se habla de esto, hay una gran parte, que es lo que yo
el análisis que yo hago, hay mucha gente que se empieza a poner en contra de este movimiento. Por eso yo digo, mucha gente que es sí, que está en contra de las abuelas, en contra de las madres. Eso es clarísimo, porque está en la sociedad. Y eso es lo que preocupa. Porque vos decís, ¿cómo? Esta gente antes estaba tapada. Claro. Estaba tapada, porque no opinaba, y ahora vos vas y hablás del tema de los nietos o del tema de los desaparecidos, y enseguida te saltan, bueno, pero y los otros también mataban gente. Pero no, yo no estoy diciendo que los otros eran santos, yo te estoy hablando de esto, ¿por qué hablamos de lo otro? Entonces empieza a aparecer como una reacción a este tema, pero a la vez hay una conciencia colectiva y hay mayor libertad para poder hablar, que los que investigan y hablan y están en este tema hablan con absoluta libertad a partir de la visibilización del tema socialmente, como pasa con el tema de los abusos de las mujeres, también algo que antes estaba tapado y ahora se visibiliza. Entonces las mujeres se animan a decir, fui violada, fui abusada, fui acosada. No hay tanto miedo, tanta vergüenza, tanta culpa, porque yo también entiendo que los sobrevivientes vivieron eso con culpa. Sí. El sobreviviente siente culpa porque los que quedaron... El síndrome del sobreviviente. Exacto. Estuve en la presentación de Miriam Lewin de su último libro, Skyban, sobre los vuelos de la muerte, en diciembre. Ese libro se usó en el juicio de la mega causa de ESMA, el último, sobre los pilotos. Ese libro aportó los nombres de los pilotos que faltan en el libro que yo escribí sobre quienes arrojaron a las abuelas. Y fueron arrepentidos los pilotos, fueron uno de los primeros arrepentidos, me parece. Sí, no, hay uno, bueno, sí, es complejo, para ir a lo que digo es que Miriam, cuando presenta el libro, encima lo presenta en la ESMA, y dice, siempre mi pregunta fue ¿por qué sobreviví? Y hoy puedo decir que esta es una respuesta. Claro. Miriam, que tiene una obra periodística muy importante, no solamente como investigadora de distintos temas de actualidad, sino temas vinculados al genocidio. Recién este libro un poco la deja conforme y le da una respuesta de por qué sobreviví. Porque hay una culpa, es cierto, de el haber sobrevivido. Porque mis compañeros sí y yo no. Y aparte viven a veces en un estado de sospecha, ¿no? Sí, claro, también. Sí. ¿Cómo? También, total. Eso también es tremendo. Y eso es terrible. Sí. Bueno, pero es un poco lo que sucede, y creo que la lectura no es lineal, no es una lectura simple, no es un solo camino, viene por distintos ángulos que puede ser observado o analizado, y está bien que lo hagamos. Pero, por ejemplo, esto que está pasando, que hay una enorme cantidad de gente con una gran conciencia en este tema, ¿qué es lo que hizo, por ejemplo, que este verano en Mar del Plata Echecolás no pudo quedarse con la domiciliaria? Y en Mar de Ajó, vuelve a la cárcel. Volvió a la cárcel. Como detalle, y volvió a la cárcel. En Mar de Ajó, como detalle, Norberto Bianco, el capitán médico que en Campo de Mayo hacía el nexo entre el campito, el centro clandestino de detención, y el hospital militar para llevar a las embarazadas y distribuir los bebés en la zona, él alquila en Mar de Ajó, los vecinos se enteran y antes de que lleguen hubo no solamente movidas, sino hubo vigilias. Bianco nunca pudo ir a hacer efectivo sus vacaciones en la playa. Qué genial, ¿no? Cosa que esas cosas como que te incentivan está ocurriendo, a creer. Y esto es muy bueno, porque por ejemplo cuando salió el intento del 2x1, salimos todos, fue masivo el rechazo al 2x1, se tuvo que dar marcha atrás. Igual no se cansan, porque ahora están con lo de Atis, vuelven, sí. Y están ahí a ver si pueden. Bueno, pero y ahí es donde nosotros tenemos que estar firmes, claro. Firmes para que esto no ocurra, porque creo que Astiz no es el único que está candidato a la domiciliaria, creo que son varios, pero bueno, hay que...
Merceditas, qué placer, seguiríamos hablando, sí, 2 horas, ¿no? Esto, sí. Pero bueno, ya se nos termina la hora. Decinos el legado, cuándo, dónde. Bueno, en Buenos Aires el legado se estrena, porque todavía en Buenos Aires no se hizo, el 7 de abril en el Ópalo. Voy a estar todos los sábados a las 22 horas. Nos gustaría que los oyentes de Carrusel Cultural estuvieran informados. Sí. Y tenés la otra obra también. Bueno, si la música del viento también se reestrena en Patio de Actores el 14 de abril, sábado a las 20 horas. Así que yo los días sábados voy a estar repartida entre entre dos amores. Sí, no se pierdan estas obras de Merceditas Elordi, que es una de mis directoras predilectas. Gracias. Y la verdad que, bueno, a mí me encanta el trabajo que hace, cómo escribís. Estoy ansiosa de que me veas en este rol de actriz, que para mí es muy importante volver, porque ya tengo un camino como directora, ahora como dramaturga. Bueno, y como actriz también vas a estar en Tres Hermanas, Hermanas, en el Bombón. ¿Eso cuándo? El 8, el domingo 8, Ajá. en el Bar dónde? Million. Ajá. Ahí en Paraná. Bueno, y si no, lean el Teatros y otras yerbas, en mi blog, que ahí vamos a tener posta. información de todo. Fabián, ¿y cómo sigue tu trabajo? ¿Qué es lo próximo que pueden esperar nuestros oyentes? Calculo el 1 de julio se presenta el nuevo libro. Tenemos que cerrar algunas cuestiones, pero calculo que se presentará en la costa fundamentalmente. Y mientras tanto, por ahí haciendo algunas presentaciones específicas donde me inviten. Mañana voy a estar ya no presentando el libro, sino en Quilmes, hablando sobre Walsh. No voy a estar yo, va a estar Josami, va a estar Enrique Rosagaray, Gustavo Campana, chicos de Quilmes, que tiene un centro cultural que se llama Rodolfo Walsh. En ocasión de los 41 años de su desaparición, están haciendo mesas redondas, así que voy a ir a hablar de eso. Pero donde me están convocando, voy a presentar el libro. Eso lo hice durante todo el año pasado, porque el libro lo publica Editorial Las 40, que es una editorial de filosofía, es una editorial muy chica, y lo tienen, sí, Los Aviones Negros lo tienen. Yo sé que Librería Hernández y Librería Norte, acá hay otras librerías más chicas, pero no hay una distribución orgánica, grande, claro. Aunque sí en el Editorial del País, sí, porque la editorial está, San Antonio de Areco también está, en Punto de Vista en San Isidro está, digamos, son lugares específicos, pero a través de invitaciones, lugares que, bueno, así como nos conocemos hace muy poco, así ocurre en Quilmes. También me invitaron el año pasado a presentarlo, no me conocían, sí. Y voy donde me llamen, o sea, no importa si nos conocemos. El tema es que, no sé, bueno, está malo el libro, termina siendo provocación para juntarnos y charlar en un momento donde es necesario juntarnos. Sigue siendo necesario. Bueno, se va terminando el Carrusel Cultural. Espero que volvamos los 4 a encontrarnos, a conversar y a seguir reflexionando. Muchas gracias gracias por la invitación. A Merceditas, a Fabián, a Sandra, por supuesto, bueno, y a nuestro operador Alexander, el hombre que todo lo hace posible. Que tengamos una buena semana. Gracias. Y ahora a la marcha. Y a la marcha. Voces y contextos siguen girando hasta el próximo Carrusel Cultural.